amigas, les saluda Verónica Jara desde aquí de mi estudio, donde hago mis tejidos y todos mis trabajitos. Les comento que estoy ahorita, modificando ciertas cosas acerca de mi canal para compartir mejor con ustedes y estoy estableciéndome horarios en los cuales tres días voy a subir videos. Va a ser el día martes, que es de moda, el día jueves, que es de puntadas, y el día sábado para manualidades. Así que ustedes van a tener todas las opciones que quieran, pero en una forma ordenada, para que estén pendientes y esto sea un verdadero programa de tejidos. Ahora les tengo un punto muy bonito y muy fácil de hacer a crochet, y es el punto Y. Empecemos. Para tejer esta muestra voy a utilizar un poquito de lana. Esta lana es color uva y es lana jazmín. Y voy a utilizar también un crochet número 3. Voy a tejer 20 cadenas. Ya saben que el primer nudito no cuenta. ¿Sí? Entonces tejo 20 cadenas. Tengo mis 20 cadenas y ahora voy a empezar el punto. En la última voy a subir 4 cadenas, que serían el primer punto. 2, 3 y 4. Hago doble lazada y me voy a la cadena de al lado. Voy a sacar 1, 2, 3, hago una cadena, una lazada y me voy a ir al primer ganchito del punto sobre la cadena, ¿sí? Ahí, y miro bien que estén los dos hilitos sobre el crochet y paso mi punto alto. ¿Sí? Esta sería la primera Y. Ahora voy a hacer la segunda. Hago doble lazada y voy a pasar 1, 2 y en la tercera cadena hago el siguiente punto. Saco 1, saco 2, 3. Hago una cadena lazada y me voy al ganchito sobre la cadena. Ahí, ese churito, tienen que estar los dos hilitos en el crochet y paso mi punto. Miren, es bien bonito. Con este punto se puede hacer blusas, se puede hacer ponchos, cuellos, bufandas, en fin, lo que ustedes deseen. Voy al siguiente, hago doble lazada, me salto 1, 2 y en el tercero hago el punto. 1, 2, 3, cadena, lazada, me voy al ganchito sobre la cadena y ahí hago mi punto. ¿Sí? Doble lazada, me salto 1, 2 y en el tercero mi punto. Saco 1, saco 2, saco 3, cadena, no se vayan a olvidar de la cadena, lazada, me voy al ganchito sobre la cadena, es este de aquí, ¿sí? La primera vuelta que le hicimos al punto. Entonces ahí veo que los dos hilitos estén sobre el crochet y paso. Y así voy a hacer mi vuelta hasta llegar al tope, que les voy a indicar cómo tienen que hacer. Miren, amigas, ya estoy llegando al final de la vuelta.
me faltaría el punto del borde. Ese siempre lo vamos a hacer como doble punto alto. Acá hemos subido con 4 cadenas, entonces lo hacemos así: doble lazada. En la última cadenita simplemente hacemos 1, 2 y 3 y está nuestro punto. Siempre en los bordes vamos a terminar así: comenzamos con 4 cadenas y terminamos con punto doble alto. Ahora doy mi vuelta al tejido y voy a subir con el primer punto, que sería 4 cadenas, 2, 3 y 4. Para hacer la siguiente Y, que sería sobre la anterior, siempre vamos a tejer en el primer espacio, en el primer huequito o cadena de cada Y, aquí, aquí y así, porque la del medio y la del extremo son las 2 cadenas que yo me salto acá. Entonces siempre, no se olviden, en el primer huequito de cada Y anterior hacemos doble lazada, vamos al primer huequito sobre la Y y ahí hacemos nuestro punto. Entonces sería así, ¿sí? Ahora nos toca una cadena, una lazada, y sobre la primera vuelta que le dimos al punto, aquí en la cadenita, vemos que estén los 2 hilitos montados en el crochet y hacemos el punto. Miren cómo queda, se ve muy bonito. Vamos a hacer el siguiente con doble lazada. Pasamos a la primera cadenita de la Y, sacamos 1, 2, 3, hacemos una cadena lazada y vamos a la primera vueltita donde enganchamos el punto en la cadena, ¿sí? Es bien fácil, amigas, tienen que repasar porque como ya me he establecido horarios para poder compartir más con ustedes, entonces los jueves, como les dije en un principio, van a ser de puntadas, sea a 2 agujas, sea a crochet. El martes voy a subir prendas, puede ser ponchos, gorros, en fin, así que tienen que estar atentas porque la clase que viene va a ser algo muy especial y vamos a utilizar esta puntada, ¿sí? Repasen hasta el martes, que si Dios da vida, ya les comparto algo muy chévere. Vamos a dar doble lazada, vamos al siguiente huequito, ¿sí? Que es el primer palito de la Y, y ahí hacemos 1, 2, 3, una cadena lazada y me voy al comienzo donde enganché mi punto sobre la cadenita, ¿sí? Y así terminamos la vuelta para hacer el punto del borde. Ya está la segunda vuelta y vamos a hacer el punto del borde. Es simple, con doble lazada y me voy a la cadenita primera y ahí hago 1, 2 y 3, ¿sí? Luego obviamente al dar la vuelta tengo que subir con 4 cadenas y hacer lo mismo que ya hice acá, doble lazada, y siempre la puntada va a ser sobre la cadenita, ¿sí? La primera cadenita de la Y. Entonces vamos 1, 2, 3, cadena, lazada y aquí en la primera vuelta donde puse el punto sobre la cadenita, y así seguimos tejiendo la tercera vuelta y todas las vueltas que ustedes deseen tejer de acuerdo a la prenda
que están realizando. ¿Sí? Hagan ustedes en casa, preparen ya su muestra, porque lo que viene es muy bonito en nuestros martes de moda. Ya tejí una fila más de este punto Y. Hacemos el último para que no se olviden. Doble lazada en la primera cadenita sobre la Y. Sacamos 1, 2 y 3. Hacemos una cadena, nunca se les olvide la cadena, si no queda pegado ya no sería Y. Una lazada sobre la cadenita, el primer enganche del punto. Ahí tenemos que ver que estén los dos hilos sobre mi crochet y paso. 1, 2, 3, el punto alto y el punto final. Doble lazada, me voy a la primera cadenita y 1, 2, 3. Está lista nuestra muestra del punto Y. Preparen ustedes la muestra en casa, que si Dios lo permite el martes les tengo una sorpresa. Martes de moda. Hoy es jueves de puntadas. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es muy bonito este punto? Es fácil, sencillo de hacer y pueden tejer la prenda que gusten. ¿Sí? Con este vamos a tejer, si Dios quiere, el día martes de moda, una linda prenda que no se la pueden perder. Apunten en su agenda, amigas, porque como les dije al principio, me he establecido horarios para que ustedes puedan seguir de mejor manera. Martes de moda, jueves de puntadas y sábado de manualidades. No se vayan a olvidar para que me acompañen en mi canal. Si les gustó este video cortito, denle dedito arriba, déjenme en sus comentarios que a mí me motivan mucho. Suscríbanse a mi canal, porque solo de esa manera, activando la campanita, ustedes van a saber cuándo les voy a compartir un nuevo video, que desde luego ya les estoy anunciando cuándo va a ser. ¿Sí? Martes, jueves y sábado. Apunten, amigas. No les canso más y nos vemos el martes de moda. Bye.